Saludos a todos, espero que se encuentren bastante bien. Hoy vamos a hablar de la primera transformación en el plano. Bueno, vamos a ver varias transformaciones en el plano y vamos a comenzar con la primera de ellas, que es la traslación. Según lo que tenemos en nuestro material, dice que una figura sufre una transformación cuando cambia de posición o de tamaño. Y tenemos cuatro transformaciones principales. Una es la traslación, que esa se da cuando se cambia de posición, es decir, el elemento se mueve a otro lugar, pero mantiene exactamente la misma forma. Una segunda transformación es la rotación, que se da cuando a una figura se le aplica un determinado giro, es decir, darle vuelta de alguna manera. Después tenemos la reflexión, que es, como su nombre lo indica, reflejar la figura dada formando una simetría axial. Y tenemos la homotesia, que se da cuando la figura cambia de tamaño, ya sea que se haga más grande o bien más pequeña. Por ahora vamos a hablar de la traslación. Dice la traslación que consiste en mover la figura de una determinada cantidad de unidades. Puede darse de manera horizontal, es decir, un movimiento de izquierda a o derecha, o de manera vertical, es decir, un movimiento de arriba o abajo, o combinación de ambas maneras. Por ejemplo, moverse a la derecha y moverse hacia arriba, o moverse a la izquierda, moverse hacia abajo, etc. En el plano cartesiano, las traslaciones se suelen representar de la forma x más k, y más h, en donde k representa las unidades que se traslada en el eje x y h representa la cantidad de unidades que se traslada en el eje y. En este caso, vean que el signo de K dice más, puede ser menos también, y el signo de H también dice más, aunque también puede ser menos. En el caso de la X, si el K está en suma, eso significa que nos vamos a mover a la derecha, mientras que si el K está en resta, significa que nos vamos a mover hacia la izquierda. Mientras que el valor de H, si está en suma, significa que nos moveremos hacia arriba, y si está en resta, nos moveremos hacia abajo. También se puede representar como un vector, decir que el vector traslación es el vector KH, donde K sería las unidades que me mueven X y H las unidades que me mueven Y. Sin embargo, más adelante hablaremos sobre el vector traslación. Ahora bien, hagamos un ejemplo. Dice aquí aplicar una traslación al triángulo de vértices 2, 1, menos 1, 2 y 3,2. Y vamos a aplicar la traslación x más 2 y y menos 4. Aquí tenemos dibujado el triángulo que mencionamos anteriormente. Un triángulo que se forma con los puntos 2,1, 2x1y, menos 1,2, menos 1 en x, 2 en y 3,2, 3 en x y 2 en y. Lo que vamos a aplicarle a este triángulo es una traslación, aquí la tenemos anotada, x más 2, y menos 4. ¿Qué significa esto? Significa que en el eje X nos tenemos que mover 2 unidades a la derecha y en el eje Y nos tenemos que mover 4 unidades pero hacia abajo. Vean que como está más 2, por eso es hacia la derecha en X, moviéndose hacia el positivo de X. Y como Y está menos 4, nos vamos a mover 4 unidades pero buscando el negativo de Y, que sería hacia abajo. Literalmente sería hacer el siguiente movimiento: tomar el triángulo y moverlo 2 unidades a la derecha. Sería hacer esto: 1 unidad, 2 unidades. Y luego 4 unidades hacia abajo: 1, 2, 3, 4. Y ahí nos quedaría el triángulo trasladado. Claro, el programa me permite trasladarlo de esta forma, pero a la hora que nosotros lo hagamos a mano, no podemos trasladar el triángulo completo de esta manera. Entonces, bien, ¿cuál es el procedimiento que hay que hacer? Cuando realizamos una transformación en el plano, sea la que sea, lo que debemos hacer es trasladar o mover o aplicar la transformación a los puntos de la figura. Y una vez que ubiquemos cada punto en donde corresponde, basta con unir con una línea cada punto y tendríamos la figura trasladada. Es decir,
que esta traslación x más 2y menos 4 debemos aplicarla a cada uno de los puntos, en este caso al punto A, al punto B y al punto C. La misma traslación de x más 2, y menos 4. Por ejemplo, comencemos a mover el punto A. Si movemos el punto A para obtener su imagen, al que llamaríamos A', deberíamos partir de aquí donde está el punto A y nos vamos a mover 2 unidades a la derecha y 4 unidades hacia abajo, como nos lo indica la traslación. Esto sería entonces 1, 2 y luego hacia abajo 1, 2, 3, 4. Y ahí estaría ubicado nuestro punto A'. Luego para el punto B', partimos desde el punto B y aplicamos exactamente el mismo movimiento. 2 unidades a la derecha, que sería 1, 2, y 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, ahí tendríamos el punto B'. Mientras que para el C' es nuevamente aplicar el mismo movimiento. Partimos del punto C y nos movemos 2 unidades a la derecha, 1, 2, y luego 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Y una vez que tengamos los 3 puntos ubicados, basta con unirlos con una línea para formar el triángulo requerido. Unimos los puntos A y B, el punto BC y el punto AC. El triángulo que acabamos de tener acá es la traslación aplicada x más 2, y menos 4 a este triángulo original. Ahora bien, otra forma de realizar la traslación es a través del vector traslación. Cuando tenemos este vector, el vector k, h, significa que nos vamos a mover k unidades en x hacia la derecha si es positivo, hacia la izquierda si es negativo, y h unidades en y, hacia arriba si es positivo, hacia abajo si es negativo. Por ejemplo, la traslación que acabamos de aplicar, que sería la traslación x más 2 y y menos 4, sería exactamente lo mismo que aplicar la traslación a través del vector 2, menos 4. Aplicar la traslación del vector 2, menos 4 significa esto mismo que acabamos de hacer, sumar 2 en x y restar 4 en y. Cuando se les dé una traslación, se les puede dar de esta manera, se les puede dar con el vector traslación, o inclusive se les puede dar indicando movimiento, unidades hacia arriba, unidades hacia abajo, izquierda, derecha, o con puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Ahora, si queremos aplicar de manera algebraica esa transformación o esa traslación, lo que deberíamos hacer es primero tener en cuenta los puntos. El punto A tenía coordenadas 2,1. Y a este punto le queremos aplicar esta traslación. ¿Qué significa aplicar esa traslación? Significa que al 2 en x le vamos a sumar 2 unidades del vector traslación. Mientras que a 1 en y le vamos a restar 4 unidades. Eso nos llevaría a que el punto A' tiene coordenadas 2 más 2, 4, y 1 menos 4, menos 3. Lo mismo hacemos con el resto de puntos. El punto B tiene coordenadas menos 1, 2. Aplicar esta traslación significa que al menos 1 de x le voy a sumar 2 unidades y al 2 de y le voy a restar 4 unidades. Y así obtendríamos el punto menos 1 más 2, 1, 2 menos 4, menos 2. Y al punto C, que tiene coordenadas 3,2, le aplicamos exactamente la misma traslación.
Al 3 en X le vamos a sumar 2 unidades y al 2 de Y le vamos a restar estas 4 unidades. Y así tendríamos que el nuevo punto C' sería 3 más 2, 5, y 2 menos 4, menos 2. Así tendríamos la imagen de cada uno de los puntos originales. Otra forma de hacer la traslación entonces es aplicando el procedimiento algebraico anterior, es decir, determinando las coordenadas de los puntos correspondientes, de los puntos imagen. De lo anterior obtuvimos que el punto A' corresponde al punto 4, -3, el punto B' corresponde al punto 1, -2 y el punto C' corresponde a 5, -2. Lo único que tendríamos que hacer entonces para dibujar la traslación es ubicar estos tres puntos correspondientes en el plano cartesiano. Entonces el punto A' lo vamos a ubicar en 4x acá y menos 3 en y. Entonces bajo hasta llegar a menos 3 en y. El punto B' lo vamos a ubicar en 1 en x, aquí, y bajo hasta menos 2 en y, o sea, en este punto. Y el punto C' lo vamos a ubicar en 5 en x, que sería acá, y bajamos hasta menos 2 en y, que sería este punto. Y una vez ubicado los tres puntos, los unimos con líneas y con eso tendríamos nuestra figura trasladada. Que vean que coincide exactamente igual a la traslación anterior. Entonces, cuando apliquemos una traslación, pueden hacerlo de las dos formas. Pueden mover punto por punto siguiendo este movimiento en el plano cartesiano o pueden determinar las coordenadas de los puntos imágenes aplicando la traslación suma y resta en x, y según corresponda, como lo hicimos en el segundo ejemplo, y obtenemos exactamente el mismo resultado. El cómo trabajarlo queda a gusto y criterio de cada uno de ustedes. Si prefieren hacerlo directo geométricamente en el plano cartesiano, moviendo los puntos, no hay ningún problema. Y si prefieren primero determinar las coordenadas y luego ubicar los puntos, no hay ningún problema. Lo hacen como lo sientan más sencillo para ustedes. Espero que les haya quedado claro este tema de traslación.